Y ahora vamos a pasar con el último ejercicio, que nos dice lo siguiente. El disco tiene un peso de 30 libras y rueda sin deslizarse sobre la superficie horizontal mientras oscila con respecto a su posición de equilibrio. Si el disco se desplaza, hacerlo rodar 0.2 radianes en sentido antihorario, determine la ecuación que describe su movimiento oscilatorio y la periodo natural que cuando se libera. ¿Ok? Bueno, en este ejercicio, cosas que vamos a ver. Bueno, veamos que se nos dice que el disco se desplaza, es decir, bueno, no, que no sin deslizarse. Eso ahí nos quiere decir que vamos a tener un centro instantáneo. Que eso nos va a ayudar para obtener la velocidad del centro de masa. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, aquí las relaciones entre arcos. No, más bien, entre un arco y el radio y el ángulo. Recordemos que va a ser R por cita. Ahí, que veo que esta cita. Ahora sí. ¿Y cuánto va a ser ese arco? Bueno, eso es más adelante. Creo que eso por el momento no importa. Y vemos que nos dice un disco. Entonces aquí nos están diciendo, y no se nos dice que expresemos la forma ni la masa, y vemos que aquí se nos están dando inclusive el radio de ese disco. Entonces por ahí nos están diciendo que tenemos que calcular su momento de inercia. Y si recordamos, el momento de inercia de un disco es un medio por la masa por el radio cuadrado. Y G, entonces vamos a obtener que sería un medio de la masa. Recuerden que si nos dan libras, no quiere decir que nos están dando la masa, nos están dando el peso. Entonces, para obtener la masa, tenemos que ir en 32.2, que sería la gravedad. Ahora, si bien por el radio al cuadrado, que sería 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar ese momento de inercia del disco? Nos va a dar 75 entre 64. 644. Yo prefiero dejarlo de esta manera para no tener que estar escribiendo los decimales bueno, de ese valor numérico. ¿Ok? Y ahora, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar este caso que vamos a tener acá. Que sin deslizarse. Vamos, déjenme revisar un momento. Ok, no. Ok, ahora sí ya. Para esos ejercicios vamos a exagerar muchísimo para que quede un poquito más claro qué es lo que está pasando acá. Vamos a ver que nuestro disco va a empezar a girar en el sentido contrario, es decir, va a hacer un movimiento hacia la izquierda. Ahora bien, bueno, aquí el K es igual a 80, libres entre pie. ¿Qué podemos ver acá? ¿Cuánto sería ese desplazamiento que va a tener nuestra masa? Bueno, nuestro centro de masa o esa nueva eh, elongación que va a tener nuestro resorte. Nuestra nueva elongación del resorte sería igual a lo que hemos dicho anteriormente, cita por R. ¿Y cuánto va a ser esa distancia o esa nueva elongación que va a tener el resorte? O la distancia que viaja nuestro centro de masa de nuestro disco. Va a ser 0.5, que sería el radio, por cita. Y con esta expresión ya matamos ya tenemos una simplificación que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de energías. Primero que todo, veamos que estamos asumiendo que si gira un pequeño porcentaje, o sea, vamos a tener un desplazamiento de 0.2 radianes. Ay, no, más bien disculpen. Ay, no. Bueno, aquí se me fue que ese más bien sería 0.5 de ese radio por el cita y que es 0.2 radianes. Entonces vamos a tener que ser ese. Déjeme ver si lo punto punto. Bueno, eso se puede meter en calculadora 0.2 por 0.5. Nos va a dar un décimo. Ok, ahora sí. Vamos a pasar a la parte de energías. Bueno, primero que todo vamos a analizar la energía cinética. Y si recordamos, T va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Sí, la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y
veamos que aquí vamos a tener una rotación, entonces vamos a tener también una energía cinética generada por la velocidad angular. Entonces recordemos que es un momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y aquí podemos, y recordemos que aquí tenemos un centro instantáneo, que va a ser el dibujo. Entonces aquí podemos decir que aquí está nuestro centro de masa G, que está nuestra velocidad VG. Y si aquí es un punto de velocidad cero, aquí vamos a obtener que, bueno, aquí tenemos nuestra velocidad angular. Y si aquí podemos decir una vez que nuestra velocidad angular es cita punto. Ok, entonces, si tenemos, ya tenemos que vamos a decir que, bueno, y este sería el radio, que el radio es de 0.5. Entonces podemos decir que, igual por velocidades tangenciales, que nosotros lo hemos visto, bueno, en temas anteriores, esto se sigue usando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sería 0.5, que sería el radio, ese brazo de palanca, por la velocidad angular. ¿Cuánto es esa velocidad angular? Ay, no. Bueno, sí. Bueno, voy a bajarlo primero como omega. Ok, ahora sí, bien. Entonces, si realizamos estos cambios, vamos a tener que decir un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, 0.5 omega al cuadrado, más un medio de IG por omega al cuadrado. Y empezamos a sustituir los valores que ya teníamos. Bueno, aquí vamos a tener, bueno, la masa es 30 y es 30 entre 32.2, 0.5 al cuadrado por omega al cuadrado, más un medio por, ¿cuánto era nuestro? Aquí 75 entre 644 por omega cuadrado. Nada más déjenme checar un momento con todo esto para mejor tratarlo como una ecuación, como una fracción, para no dejar ahí botado algún exponente, más un medio por 75.644. Nos va a dar que nuestro T, o nuestra energía cinética, va a ser igual a 225.1288, bueno, sobre 1288 omega cuadrado. Y aquí podemos aplicar lo que hemos dicho en el ejercicio anterior, que aquí sería más bien cita punto. Porque nosotros recordemos que lo estamos haciendo en términos de cita. Entonces, ya teniendo esta expresión para la energía cinética, nada más que nos falta obtener una expresión para la energía potencial elástica. Porque vemos que nuestro resorte se está elongando. Y aquí en este caso no se nos dice, no se nos está diciendo como que haya una elongación inicial. Dice que está desde su posición de equilibrio. Entonces, nos quiere decir que nuestro resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces, podemos asumir que esa elongación inicial es igual a cero. ¿Ok? Entonces, inclusive ven que no se nos da ningún indicio, ninguna fuerza como para poder realizar una sumatoria de fuerzas para obtener esa elongación base. Entonces, por eso lo asumimos como cero. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, la potencial de resorte sería, bueno, pues en general es un medio de K por X al cuadrado. Y recordemos lo que hemos dicho al inicio. ¿Cuánto es esa elongación? Corresponde a S al cuadrado. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuánto habíamos dicho que era S? S es R por cita. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener un medio de K por R por cita al cuadrado. Y si empezamos a sustituir los valores que ya tenemos, sería K por R
No, más bien aquí no se me fue sustituir el valor. Por 80 por R, ahora sí, 0.5, que es esa distancia del, bueno, el radio, por zeta al cuadrado, vamos a obtener que la energía potencial elástica va a ser igual a 10 zeta al cuadrado. No, zeta, esto es un zeta nada más, no es un zeta, punto. Okay, y ya con esto, recordemos que, bueno, si hacemos energía mecánica en 1, es igual a energía mecánica en 2, y nuestra, bueno, energía, recordemos que eso siempre va a estar igual a una constante, porque es lo que quiere decir el teorema, que nuestra energía se va a mantener constante durante el tiempo. Entonces podemos decir que al lado izquierdo tenemos una constante que no nos interesa su valor, porque vamos a derivar, entonces una derivada de una constante cero es igual a, bueno, la energía potencial en 2, bueno, sí, la cinética en 2 más la energía potencial elástica en 2. Entonces, constante es igual a 225 entre 1288 cita, y aquí en detallazo al cuadrado más la energía potencial elástica del resorte, que sería 10 cita, no, más bien esto no es al cuadrado, cita al cuadrado. Y ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo de la vez pasada, derivando. Para quitarnos esa constante y poder obtener el citable punto que nos interesa. Entonces, bueno, aquí sería igual a 0 por 225 por 1888 por 2 por cita punto por cita doble punto, porque recordemos que esos son derivadas implícitas, más 20, bueno, por el 2 que baja aquí, vamos a tener cita punto por cita, porque tenemos la derivada del paréntesis, por así decirlo acá, por la derivada de lo de adentro, que sería este cita punto. Y ahora bien, vamos a pasar y decir que tenemos, sacamos a factor común ese cita. Entonces vamos a tener, no, déjenme ver cuánto es esa expresión, 225 entre 288, okay, 25. Y aquí vamos a tener el cita doble punto más 20 por cita, porque vemos que sacamos a factor común este cita punto. Y si nosotros analizamos, lo que nos interesa es esta expresión de aquí adentro. Entonces, si volvamos esto a 0, 725 con 644, cita doble punto, más 20. Vamos a ver que tenemos una expresión a la ecuación que siempre tenemos, que era si x doble punto más omega, la frecuencia natural al cuadrado por x es igual a 0. Y aquí tenemos una expresión similar, pero lo único que tenemos que hacer aquí es mandar a dividir este valor de, bueno, esta fracción de acá. Entonces, si mandamos a dividir, o bueno, dividimos toda la expresión, vamos a tener que sería más. Sería 20 dividido entre ese valor, y nos va a dar una expresión de 2576 entre 45, ajá, por cita. Y ahora lo único que tenemos que hacer es igualar este término de acá con esta fracción. Y aquí, bueno, no me complica mucho, lo voy a montar de una vez a la calculadora. Bueno, no voy a hacer mucho el despeje, igual es bastante sencillo. Nomás por si las dudas, voy a sacar la raíz otra vez. 57 por 45. Ok, sí. Nos va a dar una frecuencia natural de 7,566
radianes entre segundo. Y ahora nos va a pedir más bien el periodo de vibración. Si recordamos, el periodo de vibración es 2pi entre la frecuencia natural. Entonces va a ser 2pi entre 7.566 y eso nos va a dar un valor de, yo les digo, de 0.83. 8304 segundos de frecuencia natural, de periodo de vibración. Ahora bien, bueno, ya esto es finalizado el ejercicio, que hay cosas que ahora acabo de, bueno, pues esto es nada más como un recordatorio de los temas pasados de centros instantáneos, energías, que veamos que aquí vamos a tener tanto energía cinética por traslación, así como por rotación, porque vamos a tener nuestro centro de masa va a tener una velocidad y al mismo tiempo va a tener una velocidad angular. ¿Qué más? Pues un dato importante aquí rescatar de estos ejercicios. Bueno, para los de energía son un poco más sencillos porque aquí no vamos a tener que complicarnos en realizar análisis de fuerzas y siempre vamos a igualar, bueno, nuestra energía mecánica en uno con energía mecánica en dos. Entonces, igual, alguno de los dos lados de la ecuación va a ser una constante, que al fin y al cabo no nos interesa saber su magnitud porque como es una constante, a la hora de derivar, nuestra constante se va a volver cero. Igual, eso es como dato general para estos ejercicios. Y no, pues si tienen alguno con estos ejercicios, pueden preguntarle en el grupo con total confianza y bueno, estamos para servirles a ustedes y bueno, ojalá que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.